I'm scared for my parents to walk out their to walk out their house because I might not be able to say goodbye to them if they go to work. People judge us by the color of our skin and the way that we talk. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que cualquier migrante experimenta en un nuevo país, y es el peso del pasaporte. Empecemos desde los inicios, ¿verdad? Voy a hablar de Latinoamérica, pues porque yo soy de Honduras. Entonces les voy a leer un artículo del País. A finales del siglo XX, en Latinoamérica vimos que teníamos una gran capacidad de solidaridad. También se volvió patente entre nuestros propios países los desplazamientos y exilios provocados por regímenes dictatoriales, conflictos armados y crisis económicas que dieron lugar a migraciones regionales e hicieron que para muchos de nosotros el concepto Latinoamérica fuera una realidad. La familia colombiana que puso un negocio en Venezuela, la pareja salvadoreña que llegó a vivir Honduras, o los profesores de Chile y Argentina que empezaron a dar clases en la Universidad Mexicana, se volvieron personajes habituales en nuestra vida y nuestra realidad. Tanto las migraciones de principios del siglo XX como las más recientes de nuestra región tenían una característica en común. Los países que recibían a las personas desplazadas lo hacían en el nombre de la democracia. Quienes se veían forzados al exilio debido al fascismo, la dictadura o la guerra eran acogidos por gobiernos que enarbolaban los valores democráticos de libertad e igualdad. Recibir a quien huía para salvar la vida era una opción que honraba a la sociedad que lo hacía y generaba vínculos entre naciones que eran celebrados y cultivados con esmero y convicción. Nuestras democracias se vacían de sentido cuando dejan de reconocer los derechos inalienables del individuo. El acceso a la alimentación, la educación, la salud, el trabajo digno y la protección frente a la violencia. Respetar estos principios implica una obligación ética y jurídica de los estados de proteger a todas las personas que buscan oportunidades sin importar su estatus migratorio. Ignorar estos derechos no solo es inhumano, sino incoherente con los valores democráticos que nuestros gobiernos aún dicen defender. Solo reconociéndonos en el otro podremos construir sociedades capaces de resistir los discursos de odio, abrazar la diversidad y generar políticas que reflejen la riqueza humana que nos atraviesa. Cuando uno sale de su país, quiera o no, uno se vuelve un embajador de su país en el exterior. Y muchas veces no nos damos cuenta cómo situaciones políticas manchan o afectan la reputación de un país en el extranjero. Para los que no tienen contexto, en Honduras, por ejemplo, el 30 de noviembre fueron las elecciones presidenciales. Lo que aparentemente había sido una votación masiva resultó ser ahora indignante, por no decir menos. Pero claramente pues ha generado un montón de indignación. Vemos países como Chile, que hace poco también tuvieron elecciones y ya tienen ellos su presidente. Y nosotros seguimos esperando. Quedan muchas preguntas. Uno no está al 100% seguro si hubo fraude o no. Queda una democracia lastimada, una democracia herida. El ciudadano en las próximas elecciones no va a querer votar nuevamente por todo este tipo de desorden que se han visto en las últimas elecciones. Este tipo de desorden afecta la imagen de un país a nivel internacional. ¿Qué es lo que van a ver las organizaciones? Que Honduras no es un país estable. Y es la realidad. Y eso es lo que tenemos que cargar los que nos vamos de nuestra tierra. Hay un índice que se llama el índice de Henley Passport. Según este índice, la diplomacia activa, la estabilidad institucional y la apertura económica destacan entre los factores que explican los avances de los países latinoamericanos en la clasificación. La fortaleza del pasaporte refuerza la marca país, generando confianza para atraer inversión, promover el intercambio académico y fortalecer la cooperación internacional. El Henley Passport Index del 2025 es basado en los datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y clasifica a 199 pasaportes según el número de destinos accesibles sin visa. Este ranking es utilizado por gobiernos, empresas y profesionales como una herramienta de análisis que refleja el nivel de integración de un país con el resto del mundo y su potencial para favorecer la movilidad laboral y las oportunidades de negocio. Factores que explican el liderazgo regional. El posicionamiento de los pasaportes más poderosos de Latinoamérica
Centroamérica responde a una combinación de elementos. Es una diplomacia activa y acuerdos bilaterales. Chile, Argentina y Brasil han construido una red sólida de tratados de extensión de visas con Europa, Asia y Norteamérica, lo que amplía sustancialmente el acceso a sus ciudadanos. Estabilidad institucional y percepción internacional. Países como Uruguay y Costa Rica se proyectan como democracias estables, con políticas migratorias claras y un fuerte compromiso con los derechos humanos. Apertura al turismo y a los negocios. México y Panamá han impulsado activamente su marca país como destinos turísticos y de inversión, incentivando la flexibilización de requisitos de entrada en terceros países y la participación en organismos multilaterales. La pertenencia a bloques como Mercosur, la Alianza del Pacífico y la CELAC ha favorecido la cooperación consular y la movilidad regional. Ahora, el impacto del talento y la competitividad empresarial. El poder de un pasaporte no solo beneficia a un ciudadano común que desea viajar, sino que también impacta directamente en las dinámicas laborales, empresariales y de atracción de talento global. La agilidad en la contratación internacional. Para las empresas multinacionales significa que implica menos barreras administrativas, menos costos y procesos migratorios más eficientes. El fortalecimiento de programas de expatriación. Organizaciones con operaciones en múltiples países pueden diseñar planes de movilidad que aprovechen las ventajas diplomáticas de los pasaportes de sus empleados. La confianza para los inversionistas y talento global. Un pasaporte fuerte es un indicador de reputación y marca país que influye en las decisiones sobre dónde vivir, trabajar o invertir. Impulso a la educación y formación global. La posibilidad de viajar sin restricciones fomenta la participación en programas de intercambio académico, especializaciones y redes internacionales de innovación. No es un secreto que hay ciertos países que tienen más peso en ciertas cosas, ya puede ser en deportes, en economía, etc. Por ejemplo, al momento de darte un empleo e incluso para darte una beca, el pasaporte, la nacionalidad a la que vos perteneces va a tener cierto peso al momento de elegirte. Y a veces no es algo personal hacia la persona, no hay que tomárselo así, pero por ejemplo le van a dar puesto a una persona con que el trámite de visa sea menos complicado. Hay ciertos países que contratar a cierto personal lleva mucho papeleo, entonces esto lo hace como un costo adicional a una empresa. Se los digo porque a mí me ha pasado. Yo he tenido la oportunidad de aplicar a trabajos en los que yo cumplo con todos los requisitos y el único problema es que yo no tengo cierto pasaporte. Entonces a mí lo que me genera esto es como frustración porque es como tengo todos los requisitos pero por no ser de ciertos países no puedo seguir adelante en este paso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder seguir adelante con el proceso? Tengo que sacar otro tipo de licencias, lo que me genera un costo adicional de tiempo y de dinero para poder ponerme al lado de una persona que por el simple hecho de haber nacido en cierto país tiene una ventaja sobre mí. De sus derechos para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. ¿Cuántas personas acá han escuchado de alguien o les ha pasado personalmente al entrar a la inmigración de X o Y país que por el simple hecho de venir de ese país te van a hacer un montón de cuestionamientos? Y pues qué feo, ¿verdad? Que por las acciones sociopolíticas de un conjunto de personas en el extranjero vos estés pagando esas consecuencias. Cuando decís que sos de un país latinoamericano, en este caso yo que soy de Honduras, la poca gente que llega a saber qué es Honduras te va a decir, ahí es peligroso, ¿verdad? Pues obviamente no es atractivo para un extranjero ir a visitar un país donde las noticias son en su mayoría pues negativas. Qué feo que por uno paguemos todos. Así te afecta de dónde venís, porque te ven distinto por ser de cierta nacionalidad y sí tiene un peso. Y por ejemplo, no van a ver igual a un hondureño o a un mexicano en Estados Unidos que a un japonés o un coreano. Los ven distinto porque son países con sistemas políticos más organizados. Las situaciones migratorias por las que se va a ir un
asiático a Estados Unidos es distinta. El desplazamiento de América Latina hacia países europeos o hacia Estados Unidos no se da por gusto. ¿Quién se va a ir por gusto de su país? O sea, uno migra porque en tu país no tuviste las oportunidades laborales o educativas para irte, e incluso hasta por persecución. Les aseguro que 9 de cada 10 personas conoce a alguien que se tuvo que ir de su país por persecución, por narcotráfico. No es una historia ajena en la realidad de 9 de cada 10 latinos. Ahora les voy a leer otro artículo. Este es de la revista DRC. El informe realizado por el Consejo Danés para Refugiados y el Consejo Noruego para Refugiados y otros socios a través de la iniciativa PROLAC se basa en una encuesta de 3.611 hogares en 9 países. Revela que el conflicto y la violencia en América Latina están obligando a miles de personas a huir de sus hogares, mientras que los grupos armados y criminales siguen restringiendo sus movimientos y aprovechándose de su vulnerabilidad. 1 de cada 5 personas que viven en zonas de conflicto y otras situaciones de violencia nos dijeron que habían sido obligadas a huir de sus hogares. Desde enero del 2025, más de 56.000 personas se han desplazado en la región colombiana del Catatumbo debido a la intensificación de la violencia. Durante este periodo también se produjeron desplazamientos forzosos en otros países latinoamericanos como Guatemala, Honduras, México y Ecuador. Muchas veces siento que la persona que está viviendo aún en Latinoamérica y ve a latino que se fue a vivir a otro país, lo ven, él está a gusto allá, ganando un montón de dinero, que no sufre, que no sé qué. Pero nosotros nos toca atravesar otro tipo de circunstancias que probablemente si vos nunca saliste de tu país las vas a tener que atravesar. El nacionalismo es una enfermedad que se cura viajando. Pío Baroja. En 2023, Honduras rompió de relaciones diplomáticas con Taiwán y pues obviamente yo no estuve involucrada en esa decisión, pero hay ciertos lugares a los que yo voy a presentar a mi café y lo primero que me dicen es rompiste relaciones diplomáticas, pero pues yo no tuve nada que ver en eso. A mí no me da vergüenza ser de Honduras. Yo amo ser de Honduras. A mí me decís Honduras y a mí lo primero que se me viene es casa, es amor, es cariño, es algo muy maternal lo que yo siento por Honduras. Y me siento muy orgullosa de ser hondureña. Pero por el otro lado, cuando ves la otra cara de la moneda y ves lo que para la gente representa ser de Honduras, es como difícil de asimilar. Yo en mi caso me siento muy orgullosa de que mi familia, nosotros logramos tener la ciudadanía taiwanesa. Me lo cuestioné mucho. ¿Quiero yo tener esta otra nacionalidad o no? Pero al final la decisión la tomé pensando en el futuro de mi hija. Yo, por ser hondureña, he visto las complicaciones que tiene el pasaporte de Honduras y yo pues no quiero que mi hija pase por lo mismo. Quiero pues que tenga la opción de que en un futuro este pasaporte pues le sirva para algo más. No me quiero victimizar, aclaro esto, porque con el pasaporte de Honduras yo he logrado mucho. He logrado trabajar en un país extranjero, en empresas internacionales y me siento muy orgullosa porque pues por mérito yo estoy a donde estoy. A mí no me ha ayudado nadie más que mi familia con su apoyo en mi educación y su apoyo sobre todo emocional para estar a donde estoy. Agradezco mucho que me hayan dado esto porque lo veo como, wow, me ven como una persona meritoria, como que me lo merezco para tener este pasaporte. No me casé con ningún taiwanés, lo logré por puro mérito. Y mi esposo también. Entonces, pues me siento muy orgullosa de que haya sido suficientemente honorable para él, para pertenecer a su país. Y yo estoy hablando de pasaportes latinoamericanos. Según los rankings globales, tienen todavía cierta fuerza. Imagínense países como los de Medio Oriente o Haití, naciones con situaciones políticas incluso más difíciles que las nuestras, tener ese tipo de repercusiones, ¿verdad? También personalmente a mí no me ha tocado que me encierren en un cuartito al momento de que vaya a hacer migración a algún país. Déjenme saber ustedes en los comentarios si les ha tocado pasar por una situación así por el simple hecho de ser de cierta nacionalidad. Ahora en pleno 2025, muchos latinos se ven perseguidos, no pueden ni hablar español con libertad, independientemente de su estatus legal, por el simple hecho de cómo lucen o de cómo hablan, son perseguidos. Me parece muy inhumano, muy indignante, muy humillante que independientemente cuáles sean las razones por las que vos hayas inmigrado, el trato y la forma en cómo están haciendo las cosas. Me quiebra el corazón ver esta persecución que ha habido. No me imagino yo salir afuera y no tener la libertad de poder hablar mi idioma, español, que es el idioma del corazón, y no poder hablarlo porque tenés miedo. Ver esas familias que se ven obligados a decirles a sus hijos que no aprendan español, que no hablen
hablen español porque no se van a poder integrar en la sociedad. Eso realmente a mí me rompe el corazón. Y ver cómo artistas como Bad Bunny, créanme que él ha sido en este último año sobre todo una persona que ha alzado la voz. Él sabe hablar inglés muy bien y a pesar de que sabe inglés, él va a Estados Unidos, va a los late shows y él habla en español, él canta en español y ha dado un mensaje político como ningún otro, de que no nos tiene que dar pena ser latinos. Me llena mucho de orgullo. Ese último álbum de él ha sido muy sociopolítico y vale la pena escucharlo independientemente que usted piense que él no pueda cantar. Creo que ha utilizado muy bien su influencia para hablar y aportar algo en estos momentos tan difíciles de persecución. Si vos sos una persona que tiene calificaciones profesionales sumamente altas, yo creo que independientemente del país al que vos seas, esa empresa o país va a luchar por tenerte. Yo he conocido hondureños que son brillantes y han logrado estar en el país que se les antoje debido a sus logros profesionales y académicos. Entonces siento que no es una excusa el país de donde seamos. Obviamente un pasaporte te va a ayudar en muchas cosas, pero no lo es todo. El diferenciador que vos vas a tener al momento de hacer una entrevista académica o profesional van a ser tus habilidades, la forma en cómo te expresas, cómo hablas. Veámoslo como algo meritorio, como algo de que nos tenemos que dar un golpecito en la espalda y decir lo logré. Porque a pesar de toda la situación sociopolítica, económica, puedes ir a aplicar a uno de estos trabajos y tener todo el mérito de hacerlo. Eso dice mucho de vos. No sé si ustedes han escuchado de esto que se llama turismo de embarazo. ¿Qué significa eso? Significa que muchas madres de países de Europa del Este, Latinoamérica y así países subdesarrollados viajan a Estados Unidos a tener sus hijos o hijas. Hacen esto porque en Estados Unidos, según la Constitución, por nacer en suelo estadounidense, vos tenés el derecho a tener el pasaporte estadounidense. Se supone que en los próximos años van a quitar esta ley. Los que aprovecharon pues lograron tener ese pasaporte que sobre todo en países asiáticos les abre muchas puertas a personas que quieren venir a ser profesores de inglés. Aquí te piden un montón de requisitos que sea vos inglés nativo, que se refiere a inglés nativo, que hayas nacido en un país donde el inglés sea el primer idioma, ya sea Sudáfrica, Canadá, Inglaterra, Irlanda. Entonces esta gente va a tener prioridad. Pero ¿qué pasa con un montón de gente que incluso estudió magisterio como tal, que tienen la pasión de ser profesores, pero no son de estos países? Tienen que sacar licencias o sacar otro tipo de exámenes, lo cual les va a costar más dinero y tiempo para pues poder competir con esta gente. He escuchado casos tan inhumanos como que hacen chequeos mensuales en este tipo de escuelas, esconden a la gente que no es de estos países. En la reglamentación de Taiwán creo yo que está especificado que para dar clases de inglés tenés que ser de un país que inglés sea su idioma nativo. No aplica para todas las escuelas, ¿verdad? Porque hay ciertas escuelas que realmente sí ven tus méritos y ven tu recorrido profesional y no te ven simplemente por el país de donde sos. Creo que también influye a nivel personal. No sé si a ustedes les ha tocado tener el vecino que nació en Estados Unidos, entonces a esa persona la van a ver distinto. Si han estado en un ambiente estudiantil donde hay muchos estudiantes internacionales, van a ver que ven distinto a la persona europea o a la persona de Estados Unidos. Los ven distinto, es la verdad, no lo vamos a negar. Pero yo me siento muy orgullosa que a pesar de que no nací en uno de esos países, puedo estar estudiando el mismo programa en el que está esa persona. Entonces nos merecemos una palmadita porque pues sí tenemos las capacidades. También otra cosa que puedo decir que he visto, no sé, creo que esto le afecta un poco más a los hombres. He notado amigos que dicen que todo bien cuando están conociendo a la chica, pero al momento de que le dicen que de dónde son, la cara les cambia. Entonces sí van a notar acá que ciertas nacionalidades tienen favoritismos o preferencias al momento de tener una relación amorosa. No siempre, pero sí pasa. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si aún no te has suscrito, puedes apretar la campanita ahí abajito y no tenés idea de cuánto me ayudas a mejorar en cada video que hago. Yo espero seguirte viendo en el próximo video porque me encanta, créanme que amo verlos acá de vuelta. Me gusta cuando me comentan, yo les respondo a todos los comentarios y les agradezco mucho su tiempo porque pudieran estar viendo Netflix o viendo otra cosa y decidieron darme estos 20 minutos a mí. Gracias a esos 373 suscriptores, no tienen idea de cómo les agradezco su apoyo. Muchas gracias. No tienen idea de cómo se los agradezco. Nos vemos en el próximo video. Chao.